parece que ha sido bastante flojo el gobierno al sentarse en esa mesa en decirles a ellos, ustedes si quieren seguir conversando, tienen que comprometerse pública y solemnemente en respetar el derecho internacional humanitario. Pues es un trabajo duro, pero yo creo que a veces le falta un poco de firmeza. Él nunca ha tenido más del 25-26% de la opinión pública consigo, ni del Parlamento consigo. De manera que él está en su plata política. Que hay mucha corrupción, que hay parlamentarios que más que trabajar por el país están trabajando para sí mismos, que hay mucho chantajista político. Un saludo de bienvenida a todas las personas que están en sintonía de entrevistas de opinión de Portal de Opinión en este fin de semana. Es un gusto saludarlos a todos ustedes y presentarles a actores importantes, destacados de la economía, de la política nacional, para hablar sobre asuntos de coyuntura, de actualidad, ese análisis que nos gusta presentarles siempre los fines de semana aquí en estos espacios de conversación. Hoy con la presencia del doctor Juan Camilo Restrepo, excomisionado de paz del gobierno, en los diálogos que se entablaron con el ELN en el gobierno de Juan Manuel Santos, también senador de la República, ministro de varias carteras, una persona que ha sido importante en la forma de gobernar el país. Doctor Juan Camilo, gracias por estar aquí en Portal de Opinión, bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación, muy complacido de estar acá con ustedes. Bueno, hablemos de política internacional, doctor Juan Camilo, y empecemos viendo el grado de incidencia de la elección de Donald Trump en la presidencia de los Estados Unidos para Colombia, también para todos los ilegales que ahora están allí instalados, y que fue absolutamente enfático en toda la campaña de Donald Trump: va a sacar de su territorio, no quiere ilegales allá. Pues, ¿qué nos va a suceder con la nueva administración Trump? Es todo un enigma, pero yo pienso que puede traernos malas sorpresas, que todavía no le hemos visualizado, porque sus anuncios se están dirigiendo más a China o a Europa o a México, pero podemos caer víctimas de sus malos genios o de sus decisiones a menudo arbitrarias, como lo mostró en la primera administración. Por ejemplo, ¿qué va a decir la administración Trump cuando le cuenten que ya los cultivos de coca en Colombia van en 250.000 hectáreas? ¿Cómo va a reaccionar? ¿Cómo va a reaccionar cuando le cuenten que la posición del gobierno colombiano con relación a Maduro es muy ambigua y que no se ha definido como se ha definido ya gran parte del mundo en reconocer como presidente electo al señor González Urrutia? En fin, el señor Petro nos puede reservar unas sorpresas muy desagradables, y por eso la diplomacia, y sobre todo la diplomacia colombiana, hay que manejarla de ahora en adelante con guantes de seda. Bien, lo que pasó también recientemente con el Reino Unido y su decisión de imponer visa ahora a los colombianos, pero a su vez esa contraparte, esa vuelta que quiere dar el presidente ahora pidiéndole también a los ciudadanos del Reino Unido visa, ¿funciona? ¿Es la manera de manejar la política internacional? No es la manera de manejarla, porque es una manera muy visceral y muy inútil, porque obviamente de esta decisión quien sale perdiendo es Colombia, no el Reino Unido. Hay infinidad de países con los cuales tenemos unas relaciones que nos exigen visas para llegar allá, para no ir muy lejos, los Estados Unidos. Entonces esa lógica que inauguró el gobierno Petro, diciéndole al gobierno del Reino Unido: ya que usted me exige visa, yo se la voy a exigir a usted. Entonces uno se pregunta, ¿y se la van a exigir también a los Estados Unidos?
a los que vengan de Estados Unidos, porque allá no se exigen visa. Se la va a exigir al Japón, allá no se exigen visa. En fin, hay un sinnúmero de países que exigen sus visas y no se puede revirar de una manera tan primitiva como decir entonces yo voy a exigir visas, porque entonces ¿en qué va a quedar la promoción del turismo que tanto está promoviendo el gobierno actual en la práctica? ¿Qué está haciendo entonces Roy Barreras en su papel como embajador? ¿Le está sirviendo a los colombianos esa misión que le encomienda el presidente haga ya, o se dedicó quizá a mirar solamente la política interna, descuidó sus quehaceres y por eso entonces tenemos hoy esa respuesta por parte del Reino Unido? Pues yo no sé qué está haciendo Roy Barreras en el Reino Unido, porque siempre que se habla de él o que le hacen entrevistas estés en Colombia, metido en el Congreso. No sé qué gestiones habrá hecho en el Reino Unido como embajador. Los resultados no son buenos. Claro, y esto que pasó pues es una clara muestra de ello. Así es. Doctor Juan Camilo, para finalizar este capítulo de la política internacional y algo un poco más lejano a nosotros, pero que en algún momento serviría para traerlo a la agenda de hoy, es lo que está pasando hoy en Francia, y es como la izquierda, la ultraderecha se unen para tumbar al primer ministro francés y llevar al gobierno de centroderecha a una crisis que se empieza a agudizar. ¿Cómo lee usted que dos extremos, dos orillas políticas se unan en torno a un propósito común? Lo que ha sucedido en Francia nos puede dejar unas lecciones interesantes a Colombia. Porque, ¿por qué le votaron positivamente la moción de censura al primer ministro del gobierno Macron? Porque él no había sido capaz de poner de acuerdo unas mayorías mínimas en el Congreso para que le aprobaran el presupuesto del año entrante. Dice que es lo mismo que ha sucedido aquí. Aquí el gobierno no ha sido capaz de generar unos consensos para que el presupuesto de la vigencia del 2025 sea aprobada, y entonces ya dice que lo va a aprobar por decreto, cuando la Constitución dice que los presupuestos los aprueba el Congreso. Entonces, esto se debe quizás en Francia a que hubo precipitud del gobierno Macron al llamar a unas elecciones donde no obtuvo las mayorías parlamentarias. Entonces están llamados a vivir unos impases parecidos a los que diariamente estamos viviendo en Colombia, cuya última cabeza que rodó fue la del ministro de Hacienda, por falta de consensos con el Congreso. Sí, ¿usted algún día ve que eso pudiera darse en un país como el nuestro, donde estamos tan polarizados, pero que quizá el descontento de un mismo sector pueda hacer que se unan con su otra orilla? Es posible, porque es que, a ver, aquí en Colombia es posible y ya se está dando. Es que el gobierno actual, vale decir, el gobierno de Petro no tiene más del 25% del Congreso. No tiene más, nunca lo ha tenido. Nunca lo ha tenido. Entonces, él lo que no puede es pretender que con ese 25% de las bancadas parlamentarias le tengan que aprobar a pie juntillas todo lo que propone el gobierno. Por eso vive diciendo que el hecho de que le nieguen alguna de sus reformas es un amago de golpe blando, que él llama, o por eso insulta al presidente del Senado, y por eso dice que prácticamente que son unos fascinerosos los parlamentarios. Pero es que él no tiene sino el 25% del Congreso. En ningún país se da, ni en ninguna democracia, que quien tiene el 25% del Congreso le apruebe y le imponga su agenda sin chistar al otro 75%. Por eso se cayó ahora el ministro de Hacienda de Colombia, porque ya le dijeron que no le iban a aprobar la nueva reforma tributaria y no se la van a aprobar. Pero es que esas son las reglas de juego de la democracia representativa en un parlamento. Bien, pone usted sobre la mesa un asunto que necesariamente debemos tocar, y es la situación del ministro Bonilla, recién salido de su cargo. Ya hay el nuevo ministro designado, pero recapitulemos un poco en lo que sucedió Bonilla, que
con sus oscuros y sus claros, al final respetó la regla fiscal e intentó impulsar la reactivación económica, intentó también pagar un poco todas esas grandes deudas en las que está sumido el gobierno nacional hoy. ¿Qué le gustó del ministro? ¿Qué definitivamente no le gustó? Bueno, a mí me gustó eso, que desde la primera hora, de la misma manera como lo había hecho José Antonio Campo, dijeron que ellos iban a cumplir con la regla fiscal. Porque es que si la echamos por la borda, inmediatamente va a ser eso muy mal leído en los mercados internacionales, nos van a subir las tasas de interés y nos van a echar balotas negras. Y lo que usted dice al final es lo que todo el tiempo, el mensaje que todo el tiempo han sostenido los ministros de Hacienda y también varios congresistas, en que el desorden de las finanzas del país no son tan fáciles de recomponer, y todo esto se lo atribuyen siempre al gobierno del presidente Iván Duque. Usted, que ha sido ministro de Hacienda, ¿es esta la razón por la cual hoy la vida está tan cara en el país? Los combustibles también se encarecieron tanto, la situación no se ha podido recomponer. Un estribillo del gobierno Petro ha sido echarle la culpa de todo al gobierno Duque, diciendo que lo sobreendeudó, que subió las tasas de interés, etc. Yo no hice parte del gobierno Duque, pero me parece muy injusto esta crítica o este estribillo del gobierno Petro, entre otras cosas porque es que hay que recordar que al gobierno Duque le tocó hacerle frente nada más ni nada menos que a la pandemia, que fue una cosa arrolladoramente mala y costosa. 90 países en el mundo, 90 países del mundo se endeudaron para financiar los gastos que implicó la política de contrarrestar los efectos de la pandemia. Entonces, decir ahora que todos los males y todas las dificultades vienen de que el gobierno anterior le hizo frente a la pandemia endeudándose, me parece que es un juicio desacertado e injusto. El presidente Gustavo Petro es economista. ¿Es él el verdadero ministro de Hacienda? ¿Es él quien ha estado detrás de todas estas órdenes, como por ejemplo la ley de financiamiento que dicen algunos congresistas está a punto, antes de finalizar el año, de caerse definitivamente allí en su trámite? Yo creo que está muy hundida esa reforma, precisamente por la manera torpe como han manejado la política, porque la política fiscal requiere de buen manejo político. Y de nuevo, como lo decía en respuesta anterior, el gobierno Petro no tiene más del 25% de las bancas parlamentarias. No puede pretender, si se maneja bruscamente, si no se hacen unos acuerdos nacionales, sino que como si hubiera una obligación de los congresistas de aprobarle cuanta cosa se le viene por la cabeza a Petro, pues eso no va a funcionar. Pues no, acaba de no funcionar en Francia, imagínense si no va a dejar de funcionar aquí en Colombia. Esa reforma está más muerta que viva. Dijo usted, y para seguir hablando de economía, en X estos días, que primero son las medias, después los zapatos, refiriéndose al sistema general de participaciones, pero los territorios están dichosos, los alcaldes, los gobernadores, los concejales, la gente en los municipios, en las ciudades está contenta por esta reforma que ya se aprobó finalmente esta semana en la Cámara de Representantes. ¿Qué le gusta, qué no le gusta de esta idea de descentralizar un poco más el Estado? Bueno, que haya un poco más de descentralización y de autonomía regional no es malo, eso es bueno. Lo que es muy inquietante es que esto se haga simplemente con un programa de transferencias gigantescas que debe hacer el gobierno central a las entidades territoriales sin que a estas a su turno se les hayan transferido responsabilidades. Por eso se habla de la ley de competencias, que el acto legislativo hubiera debido estar precedido de una ley de competencias, para que peso transferido de más sea un peso gastado de menos en el gobierno central. Y eso no se hizo, y por eso el dicho de que
se echó adelante el acto legislativo, el programa de gastos, y se dejó ambiguamente para luego la ley de competencias. Por eso es que se ha dicho, yo lo dije en un trino, que nos pusimos los zapatos antes de ponernos las medias. Ya para cerrar este componente económico, ¿qué piensa usted va a pasar con el país para lo que viene en 2025? Confirmadísimo ya el alza de casi un 10% en los peajes. No sabemos si los combustibles van a seguir al alza, porque pues al final con la negociación que logró Bonilla con los camioneros, el tema quedó ahí como medio en stand-by, lo de la CPM. Y en la canasta familiar, ¿vamos a encontrar una estabilidad? ¿Seguimos con este hueco tan grande en los bolsillos de las familias colombianas? Bueno, afortunadamente, la inflación se está comportando bien. La proyección del Banco de la República es que a finales de este año vamos a ajustar ya la inflación a las metas del Banco de la República, algo así entre 3 y 4%. Entonces, las alzas muy grandes se han controlado por la vía de la inflación, gracias al Banco de la República, no gracias al gobierno. Pero hay ciertas alzas que si se controlan vía un control de precios, terminan reventando. Que por ejemplo tomemos los peajes que usted menciona. Entonces el gobierno dijo, vamos a congelar los peajes desde comienzos del 2023. ¿Y qué pasó? Que se le acumuló un pasivo inmenso con los concesionarios, con los que manejan los peajes, que se metieron en ese negocio a buena cuenta de que habría unos ajustes anuales o periódicos del presupuesto, y ahora tiene un pasivo inmenso el gobierno central con estos señores. Entonces es mejor los subsidios o los controles que se hagan, que se pueda responder por ellos y pagar, porque nada se gana controlando por un trino un subsidio o un pago si después no se puede honrar. Bien, queremos dar una mirada a lo que está pasando con el conflicto. Usted, que fue jefe del comité negociador con el ELN en el periodo de Juan Manuel Santos, ¿cómo lee la respuesta que hoy el mismo ELN le da al gobierno nacional cuando fue una de las promesas más duras del gobierno de Gustavo Petro poder firmar la paz con estos grupos, y cuando el ELN demuestra este año que al parecer no tiene ganas de sentarse a negociar con ellos, no se va a concretar nada? Las llaves de la búsqueda de la paz no se pueden echar al fondo del mar. Hay que seguir buscando la paz. Pero eso no quiere decir que a grupos como este les deba aceptar todo lo que piden. Porque negociar no es simplemente darles más gabelas a los alzados en armas sin exigir de ellos unos esfuerzos de paz. Y eso es lo que no ha mostrado el ELN. Hasta el momento no ha mostrado respeto al derecho internacional humanitario, que debe respetarlo. Hasta ha llegado al descaro de decir que ellos jamás entregarán las armas. Entonces, ¿para qué el proceso de paz? Me parece que ha sido bastante flojo el gobierno al sentarse en esa mesa en decirles a ellos, ustedes, si quieren seguir conversando, tienen que comprometerse pública y solemnemente en respetar el derecho internacional humanitario. ¿Qué es el derecho internacional humanitario? Es respetar a los civiles no combatientes. Ustedes no pueden poner bombas que afecten los acueductos de los cuales se sirvan las comunidades ciudadanas. Ustedes no pueden secuestrar. Ustedes no pueden atentar contra bienes que están al servicio de la comunidad. Ustedes no pueden decretar marginamientos o prohibiciones de tránsito como lo hicieron hace poco en los ríos del Chocó. No porque sea algo gracioso que ustedes le hacen, sino porque ustedes tienen la obligación de respetar el derecho internacional humanitario. Y si no lo respetan, se vuelve imposible el diálogo o se vuelve un diálogo de burlas. Ese es el gran predicamento en que están los procesos de paz.
¿Fracasó entonces el gobierno Petro con los procesos de paz? Yo los veo muy fracasados, francamente. Después de 2 años no se ha avanzado absolutamente nada. Usted que estuvo 1 año y medio en esta tarea tan compleja, ¿qué es lo más difícil de sentarse con ellos a negociar? Porque sabemos que quienes los lideran son personas con un intelecto alto, con una ideología muy fuerte. ¿Cómo hacer para intentar encontrar consensos y poder charlar de una manera sensata y sobre todo con la presión de que todo un país espere respuestas y resultados de parte de ustedes quienes negocian? Hubo un primer ministro de Israel, Yitzhak Rabin, que decía que él tenía como ruta, como directriz para negociar con los grupos alzados en armas o con los cuales negociaba Israel una premisa, que era combatirlos como si no estuviéramos en conversaciones de paz y tener conversaciones de paz como si no se estuviera combatiendo. Eso es una síntesis de un fino equilibrio que hay que lograr, pero que dicho en nuestro lenguaje querría decir negociación sí, búsqueda de la paz sí, pero no a cualquier costo. ¿Las Fuerzas Armadas de Colombia están debilitadas hoy día? Todos los indicadores muestran que lo están, y lo están gravemente, hasta el punto de que ya hay comunidades desesperadas como en Antioquia que están poniendo sobretasas a la seguridad por la debilidad que muestran las fuerzas de seguridad. Las cifras muestran también un desmantelamiento muy inquietante de la seguridad y de la inteligencia, de manera que sí, hay ese problema. Demos un vistazo a los funcionarios del gobierno nacional a cargo de temas tan cruciales como este, por ejemplo, al ministro de Defensa del que estamos hablando. ¿Cómo lo califica usted en su trabajo? Pues es un trabajo duro, pero yo creo que a veces le falta un poco de firmeza, o por lo menos es lo que traducen sus declaraciones, que parecen más las de un magistrado de la Corte Suprema que las de un ministro de Defensa. También podemos decir que al ministro Cristo le ha ido bien en lo que lleva de trabajo. Con el Congreso finalmente han habido consensos, han habido diálogos, no se les siente incómodo tampoco a los congresistas teniéndolo a él como enlace entre la presidencia y el Congreso, el Senado y la Cámara. ¿Cómo lo califica? Pues yo creo que él se ha desenvuelto ahí bien en el Congreso, mejor que su antecesor tal vez. Vamos a ver qué saca en concreto. Él tuvo la habilidad de montarse en la tesis de este sistema general de participaciones, que no es una idea del gobierno ni de él, es una idea presentada por un grupo de parlamentarios, pero finalmente salió adelante. Ojalá, pues, que, como decíamos hace un rato, la acompañe de una ley de competencias que no implique ponernos los zapatos antes de las medias. Y vamos a ver, yo veo muy deteriorado y muy alterado el diálogo del gobierno con el Congreso. Yo creo que la no aprobación de la reforma tributaria va a ser la cuota inicial de una serie de malentendidos y de disputas graves que van a venir en los meses venideros. ¿Cómo califica también que dentro del Congreso haya sido aprobado ese punto que no le da entrada directa a los representantes del partido comunes, a las curules que lograron luego de los acuerdos y del trabajo que se hizo en la presidencia de Juan Manuel Santos? Pero, ¿cuál es el que no les ha dado? Ahora van a tener que ir a elecciones también. No, sí, pues es que estuvieron toda una legislatura allí que se les... O sea, para usted ya era justo que pasara esto. Que vayan a la plaza pública y ganen el voto como los otros partidos. No pueden seguir indefinidamente en unas curules de cortesía. Sí, ¿y cree usted que ellos han aprovechado ese asiento? ¿En realidad sus voces han hecho eco? No, las voces
de este grupo, no, pues sí, a veces se oyen, pero no son una voz pues muy sonora en el conjunto de la política nacional. Ahora, con los congresistas que hacen parte del escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo esta semana, avivado por la declaratoria de Wahid Mansur, de la alta consejera para las regiones, de bueno, todo lo que sucedió, más la salida del ministro Bonilla, que también tiene incidencia con esta situación de la unidad. ¿Qué lectura le da del papel del Congreso y su relación directa con la presidencia? Que hay mucha corrupción, que hay parlamentarios que más que trabajar por el país están trabajando para sí mismos, que hay mucho chantajista político, como se vio, y yo espero que las cortes que están estudiando estos casos, la Corte Suprema de Justicia y otras, pues les apliquen unas sanciones adecuadas a la gravedad de los delitos que cada vez se ven con más evidencia que han cometido y que cada vez mortifican más a la opinión pública. Y a propósito del Congreso y la presidencia, Armando Benedetti, ¿qué papel va a cumplir ahí? ¿Cree usted que le estaba haciendo falta un Benedetti a estos diálogos, a esta relación que se necesita? ¿O qué siente usted que va a pasar con él? Yo siento que este fue un disparate tremendo del presidente Petro traerlo. Es una persona muy desacreditada. No veo que le vaya a apoyar en nada legítimo y limpio en los trámites parlamentarios y en sus relaciones con el Congreso, que mal que bien lo está desempeñando el ministro Cristo. ¿Y entonces para qué traerse a Benedetti? Esa pregunta habría que hacérsela a Petro. Pero ¿está usted de acuerdo con lo que dicen algunas voces de oposición al gobierno, que es por querer silenciarlo, que le dan ahora cabida y lo traen de nuevo a Colombia? Pues yo no tengo elementos para afirmar eso, francamente, pero sí es muy raro. Una persona desacreditada, una persona que es de un lenguaje tosco, un lenguaje casi que de mala estofa, y que lo están llamando a juicios en muchas instancias, ahora gran coordinador del gobierno en el Congreso. No tiene sentido. Hay que respetar la política, y una manera de respetarla es nombrar personas dignas y con altura en los puestos claves. ¿Cuál ha sido de los ministros, los que están ahora, los que se han ido, el que a usted más le ha gustado, el mejor coequipero para el presidente y para los intereses del país? Pues haya habido ministros muy buenos. El problema es que parece ser que a Petro no le gustan los coequiperos. Por ejemplo, el anterior ministro de Comercio Exterior era muy bueno. El mismo ministro de Hacienda con el que comenzó el gobierno es un profesional de muy reconocidos quilates, pero todos, y el director de planeación anterior, González, pero todos ellos los descabezó el propio jefe, porque después de haberlos nombrado empezó a increparlos que tenían unas ideas que no eran las que él consideraba que debían tener con él. Entonces parece que no le gusta sino las personas que le dicen sí a todo, y ahí están los resultados en estos escándalos en el Congreso de haber gestionado cosas simplemente porque se presumía por quienes actuaban que esa era la voluntad presidencial. Las encuestas dicen que el presidente Gustavo Petro tiene un 35-37% de favorabilidad. De hecho, en las últimas que se revelaron, sube 2-3 puntos porcentuales, y es la costa atlántica donde hoy sale mejor medido, donde tiene mejor imagen el presidente de la República. ¿Cree usted que el país en general va a seguir con esta ideología hacia la izquierda? ¿El siguiente gobierno podría ser también del que diga Gustavo Petro? Los mayores índices de popularidad de Petro los ha tenido más bien en el suroccidente. Departamentos como Nariño,
como Putumayo, en la costa pacífica. En la costa atlántica pues también tiene, pero no es la mayoría. Pero repito lo que he reiterado en esta entrevista. Él nunca ha tenido más del 25-26% de la opinión pública consigo, ni del Parlamento consigo. De manera que él está en su plata política. Él tiene un apoyo de un cuarto de la opinión pública colombiana. Entonces, seguramente ahora que se perfilan las nuevas elecciones, va a haber unos programas de reagrupamiento de candidaturas de gente más independiente. Vamos a ver qué tanta capacidad tienen esos convocantes de formar unos grupos homogéneos que se le puedan oponer al candidato que saque el petrismo, que si el jefe no tiene sino el 25%, pues entonces el quien lo suceda, y como va el gobierno actual, va a tener mucho menos. ¿Cree usted que esta invitación que ha hecho recientemente Germán Vargas Lleras a que hagan una gran alianza de partidos en la que usted reflexiona al final, se dé? ¿Cree que los niveles de la U, del Centro Democrático, de Cambio Radical, del Partido Conservador, puedan encontrar consensos, apoyar a un único candidato? Es muy difícil, pero sí vale la pena intentarlo. Es muy difícil, pero vale la pena intentarlo. Más en torno a unas ideas que a unas personas. Pero veamos, ya vamos a entrar en la recta final de este gobierno y comienza la partida inicial de las próximas elecciones. Sería suicida si todos los grupos irían como grupitos aparte, porque no van a lograr nada. ¿Y quién puede reencarnar esa figura de unidad? Eso sí, por eso digo, más que personas, hay que un procedimiento. ¿Cómo se va a hacer ese proceso de unidad? ¿Cómo se va a hacer esa convergencia? Todavía ni siquiera eso está respondido. Y cuando se responda, y después de que se responda, entonces sí se puede entrar a hablar de personas que dentro de esta ramillete de candidatos que hay por todas partes, entonces que se pongan de acuerdo cómo se van a elegir uno de ellos, por encuestas, por opinión, cómo se va a hacer. Queda un trabajo político muy arduo y muy complejo y una filigrana inmensa por trabajar en los meses venideros. Le voy a nombrar ya en la parte final de esta conversación, doctor Juan Camilo Restrepo, algunos nombres que sobresalen ahora mismo en las encuestas que se han dado a conocer ya finalizando año, que marcan bien, digamos, con la intención de poder representar esa unidad en las próximas elecciones. Por favor, le pido que me los describa con una sola palabra. Vicky Dávila. No, le falta todavía mucho camino por recorrer político. ¿No la ve como presidenta? Todavía no. Claudia López. Le veo más peso en sus aspiraciones. Va a ser una de las contendientes en el proceso. Gustavo Bolívar. Me parece que tiene la marca del radicalismo petrista, que si se ha ido desacreditando, pues más le caerá ese descrédito a Bolívar, como ya le cayó en las elecciones de alcalde. David Luna. Él todavía no está en esos ramilletes. Yo creo que él está haciendo una buena labor en el Congreso, pero todavía no está para las lides de mayores destinos. María Fernanda Cabal. Mal. Lo ratificó la encuesta última, que le fue muy mal, porque es que esos extremos, así como la gente no gusta de la extrema izquierda, tampoco gusta de la extrema derecha. Esto mira más hacia un centro. En el centro, Sergio Fajardo. Pues me parece que, como lo mostró la última encuesta que se publicó, que le dio el primer lugar a Fajardo, pues ese es el centro que podría aglutinar una opinión mayoritaria en el país. El canciller Luis Gilberto Murillo. No, pues que se dedique a conseguir que nos quiten la visa por el momento de Inglaterra antes de meterse en nuevos destinos políticos. Laura Saravia. Tampoco, pues es una joven que
ha pelechado ahí a la sombra de Gustavo Petro, pero no tiene méritos políticos como para que pueda demandarlos como propios en un debate presidencial. Germán Vargas Lleras. Germán Vargas Lleras sí tiene un recorrido largo, tiene una personalidad complicada, pero que a pesar de su personalidad complicada, pues le están dando las encuestas un lugar importante, tercero o cuarto lugar en las últimas encuestas. Francia Márquez. No la veo más allá de lo que ya está, orientándose en otras direcciones. Álvaro Uribe. Álvaro Uribe no podrá él aspirar porque aquí está prohibida la reelección, pero seguramente pues dirigirá y animará un debate interno dentro de su partido político para que de allí salga un candidato del uribismo o una candidata. De 1 a 10, ¿cómo califica a Gustavo Petro? ¿En qué sentido? Como presidente de la República. Por ahí 2. ¿Y cómo lo define a él como persona? Como una persona muy empecinada, tiene ideas meritorias porque busca cierta justicia y cierta equidad, pero sus caprichos lo han obnubilado, creyendo que lo que él dice es una palabra que todo el resto de la ciudadanía colombiana tiene que suscribirle a pie juntillas, y eso no es así. ¿Cree usted que el petrosantismo existe? No creo. Colaboradores de Santos los hay en la oposición, los hay en el gobierno, los hay en el sector privado, los hay en el sector público. Yo no veo al presidente Santos dirigiendo una columna santopetrista en la política colombiana. Doctor Juan Camilo Restrepo, muchas gracias por estar en Portal de Opinión. Somos un nuevo medio de comunicación independiente que le abre la puerta a la polifonía de voces y a que todos los sectores, a que todas las orillas políticas del país tengan posibilidad de expresarse. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo le pareció esta conversación? Bueno, muy bien, pero en esto, como en los toros, el que tiene la palabra es el respetable público. Que hable la gente. Gracias a todos por estar aquí. Un saludo cordial. Estábamos con Juan Camilo Restrepo, exministro de Estado, también jefe del Comité Negociador de Paz con el ELN. Gracias por estar en Portal de Opinión. Un saludo para todos.